Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. El mapa. En ese entonces, Grecia está, bueno, actualmente Grecia está por acá, ¿no? Tenían que trajinar por todo el mar. Eran famosos constructores de embarcaciones. Eran unos genios de embarcaciones, por eso ganaban siempre las guerras. Pero llegan estos personajes, los romanos. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hicieron? Miren, todo esto anaranjado es el Imperio Romano. Todito, todo esto. Por acá, por acá. Hicieron algo. Asimilaron la cultura griega y lo incorporaron. Asimilaron esta cultura griega, la incorporaron y a los dioses les cambiaron de nombres, les pusieron otros nombres, ¿no? La asimilaron e impusieron la misma. Y para trasladarse por todo el Imperio Romano, ¿qué hicieron? Carreteras, ¿no es cierto? Porque ellos no eran ingeniosos en la construcción de barcos, hicieron la vía romana. Por todo el camino hicieron los caminos, las carreteras, ¿cierto? Ya está. Entonces por eso pudieron trasladarse, eran famosos en los acueductos, ¿no? En la arquitectura, el gran coliseo romano, ¿no? Especialmente en esto, ¿no? Ubicándonos aquí, Palestina. Aquí está Palestina, este pedacito, ¿sí? Tierra de Jesús, Palestina. ¿Se acuerdan que le puse un mapa la semana pasada? Ya está. ¿Qué va acá? Esto verde. Egipto. Egipto. Muy bien, por ahí he escuchado algo, el delta. ¿No? Es una figura, ¿no? Acá el río, el delta de Egipto, ¿no es cierto? Ya está. Es un sitio muy verde, muy ferviente, que crecen muchas cosas, ¿no? Todo esto es muy fértil, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, tenemos acá Egipto. ¿Qué ciudad importante tiene Egipto? ¿Se acuerdan? El Cairo. Está un poco más abajo, pero hay otra importante que hubo una biblioteca. Alejandría. Aquí está, no se nota mucho, pero ahí está. Alejandría, ¿no es cierto? Ya está. Y Palestina era otra ciudad importante, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque es importante saber un poco ubicarnos en el espacio y en el tiempo, porque si no sabemos dónde queda Palestina, dónde queda Alejandría, dónde queda Egipto, dónde queda Roma, estamos perdidos en el espacio y hablamos cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. Hablando un poco de geografía, vamos a la siguiente cosa. ¿Qué cosa es el canon? ¿Qué es el canon? ¿Habrán escuchado esta palabra alguna vez? Una regla. Una regla así, la que usamos para hacer una regla, ¿no? Desde su traducción griega es vara para medir, ¿no? Es una vara para medir. Entonces, es importante el idioma lo tenemos que tener muy presente porque si no también las palabras tienen códigos, vara para medir. Entonces, el canon es una regla, es un sinónimo de regla. Norma, leyes, ya está, reglamento, ¿qué tal? Reglamento, ya está, norma, ¿cierto? Ya está. Hoy día voy a ser un poquito desordenado, digamos así, jalando varias cosas para todas juntarlas, ¿no? Porque ya tenemos algún criterio desde la semana pasada. ¿Se acuerdan para el pueblo de Israel? ¿Qué era lo importante en la formación de la cultura
de la fe. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La observación de la ley. La observación de las leyes, pero estas leyes se fundan en algo importante. En las escrituras, pero estas escrituras, miren mi mano. Las 5, La alianza. Ya está. Hoy día, de verdad, lo he buscado mi anillo y dije, voy a llevarlo a la clase porque tenemos que hacer recordar eso. El pueblo, la fe, se forma en la alianza. ¿Entre quién? Entre Dios y su pueblo. Entre Dios y el pueblo. Donde Dios le dice al pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Así será. Pero el ser humano a veces se olvida de eso y va buscando otros dioses. ¿Cuáles eran los dioses que buscaban? El Baal, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo expresaron alguna vez en el desierto? En el becerro de oro. Ya está. Hasta ahí todos clarísimos. Muy bien. Y les hago recordar también, ¿se acuerdan cuál fue la promesa de Abraham, que Dios le hizo a Abraham? Yo te daré Tierra prometida. La descendencia como las tierra estrellas. y la descendencia. Para un judío era muy importante tener esas dos cosas. Entonces, ¿qué pasó? El judío tenía que tener esas dos cosas. Si no las tenía, se preguntaba, pero si Dios me dijo eso, ¿por qué no lo tengo? Entonces, hagamos nuevamente el recorrido. Abraham, Isaac, Jacob buscando la tierra, las 12 tribus de Israel buscando terreno y nunca tuvieron terreno. Se fueron a Egipto, ahí vivieron felices un tiempo hasta que un nuevo gobernador, un nuevo faraón fue y los desposeyó. Por eso se llama los desposeídos, ¿no? Tierra y descendencia. Y la historia va a seguir así. El pueblo errante va a salir de Egipto, va a cruzar el Mar Rojo, va a estar en el desierto 40 años sin tierra. La descendencia la tenía, pero no había tierra. ¿Y por qué es importante? Buenas tardes. ¿Por qué es importante la tierra? ¿Por qué será importante la tierra? Para sembrar. Nosotros, de identidad, de pertenencia. Así es, un lugar de pertenencia, un lugar de identidad. Sin ir muy lejos, ¿ya? Ustedes cuando han venido ya han sabido que este era el salón. Entonces me iba a buscar. La semana pasada sí, ¿no? Ustedes ya se han identificado con esto. Nosotros que tenemos un lugar donde vivir, ya sea casa alquilada, ya sea un departamento, ya sea una casa propia, es nuestro, es posesión, ¿no? Es identidad y podemos ahí hacer lo que querramos. Pero ¿qué pasa cuando vienen personas foráneas y quieren arrebatarte eso? Los choros. ¿Qué pasa? ¿Qué tendríamos que hacer? Defenderla, ¿no es cierto? Oye, Lima, ¿cómo se defiende normalmente eso? ¿Qué se pone? Se da policía, las famosas rejas, ¿no? Entonces, una anécdota personal, ¿no? Mi papá vive en una calle por ahí por La Perla y han puesto rejas a ambos lados. Y las rejas tienen que estar abiertas en el día, ¿no? Para que el carro pueda transitar y todo eso. Pero se le ocurre a unas personas que viven por ahí que los niños tienen que jugar y cierran la reja. Entonces uno que viene por acá ya no puede salir por ahí. Y no solo los niños, unas personas que llevan su cajita y la ponen ahí y dicen salud. Quieren tomar, vamos a ver a los niños jugar, se ponen a tomar, cerrar la reja. Encima viene la policía y han puesto un negocio, un cafetín, algo así, y se ponen a comer los policías. Y peor aún, a la vuelta de la casa donde viven mis papás está Radio Patrulla. Imagínate, con todas esas. Entonces, hay que defender la propiedad, pero si no tienes, ¿qué defiendes? Nada. ¿Qué te queda? Subsistir. Subsistir, nada más. Y estar
a la deriva de lo que pueda pasar y de Dios. Entonces, el judío se pone a pensar nuevamente: Dios le prometió a nuestros padres tierra y descendencia, pero no la tenemos porque estamos en el destierro. ¿Qué pasó en el destierro? ¿Se acuerdan? Vinieron los babilonios, atacaron, destruyeron todo, y lo más genial que hicieron los babilonios, a la clase intelectual se la llevaron. ¿Por qué la clase intelectual y no se llevaron a la mano de obra? Porque la clase intelectual, si se quedaba, podría pensar, reformular cómo levantar todo. Pero si le quitas esa inteligencia y se lo llevas, los de la mano de obra no saben qué van a hacer. Miren qué sentido tenía, ¿no? Desposeerlos nuevamente, sacarlos de su lugar, quitarles su pertenencia. Entonces, si tú haces todo eso, anulas a la persona. Y nuevamente regresando, ¿no? Cuando Dios no quiera que nos pase, ¿no? No, obviamente, ni le pase a nadie, ¿no? Cuando una persona va al banco y le roban toda su plata, lo desposeen de sus bienes que le ha costado tanto esfuerzo conseguirlo, y lo dejas a veces en nada. Lo dejas desposeído. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, vamos a ir borrando un poquito para poder seguir escribiendo. En este contexto del Imperio Romano, ¿qué hace el Imperio Romano? ¿Qué hace el Imperio Romano cuando empieza a invadir y llega a Palestina? Respeta la cultura. Es uno de los lugares donde a Palestina le respetan la cultura hasta cierto límite. Los dejan expresar su fe, pero su fe solamente acá, en ese lugar. Su fe no podía emplearse. ¿Y quién viene? Habrán escuchado un personaje o un grupo de personas llamados los celotas. Sí. ¿Quiénes son ellos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Simón el Celota. Se imponían al Imperio Romano y eran personas Que se aislaban, vamos a llamarlos, eran los rebeldes, los revoltosos. Y en ese entonces también estaban los fariseos, estaban los maestros de la ley, los saduceos. Eran los grupos que vivían antes de Jesús y durante el tiempo de Jesús. Estos de acá, ¿quiénes eran? Vigilantes de la ley, pero Los vigilantes de la ley, ¿no es cierto? Los maestros eran los que enseñaban. ¿Y quiénes eran los saduceos? era una secta. Era una secta, eran los más conservadores. Eran judíos, pero eran conservadores. Y ahí es donde surgen estos. Ellos buscaban llegar al poder, llegar a la libertad, pero con la violencia, con la guerra, ¿no? Y todo eso. Y ellos decían: ¿por qué tenemos que dejar que los romanos nos pisoteen? No, vamos a hacer algo, vamos a salir adelante. Por eso, el Imperio Romano decía: hay que tenerlos así, usando la palabra un poco común, vamos a tenerlos en jaque, hasta cierto punto, ¿verdad? Si se sublevan, los vamos a destruir. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos a hacer un ratito, un alto en la teoría. Los hebreos, ¿se acuerdan? Yo les comenté que no tenían tenían un alfabeto, pero no tenían ¿qué cosa? Vocales, no tenían las vocales, y ellos sabían cómo comunicarse, ¿no? Porque la comunicación es un código y para saber tienes que aprenderlo. Entonces ellos hicieron esto. ¿Para qué? Para aprenderse los libros de la Biblia. Y estos libros de la Biblia, vamos a ponerle ahora sí unas vocales. ¿Qué dice ahí? Taná. ¿Qué cosa será Taná? A ver, por aquí que he escuchado a ti. La Torá, tenemos 5 libros, ¿no? Ajá. Esa es la ley.
Es la ley, ¿no es cierto? El Pentateuco, muy bien. Ellos hicieron un acróstico para acordarse el orden de todos los libros. Así como nosotros de repente habrán escuchado una técnica que se llama memotécnica, una técnica de memoria, donde te vas aprendiendo algunas cosas. Ellos hicieron lo mismo. Vamos a poner aquí algunas cosas, por decir. Torá. ¿Qué era la Torá? Los libros de la ley. Y se pensaba que esta ley, ¿quién la había escrito? Antiguamente se pensaba, ya, Dios le dijo a Moisés escribe tal cosa y Moisés escribió toda la ley. Antiguamente. Hoy en día, con los estudios bíblicos, se sabe que no fue Moisés, sino que fueron diferentes autores, ¿no? En esta Torá, y ahí sí me voy a pedir ya, a ver si es que podemos hacerlos, ubicarlos. Los que tienen Biblia propia pueden marcarlo, los que no tienen Biblia propia les hemos prestado de repente a la vuelta de la hojita o de repente Luis les da la hojita, podemos ir separando. ¿Cuáles son los libros de la Torá, de la ley, especialmente dadas por Dios? Son 5. ¿Se acuerdan? Sí. Empezando por Génesis. Voy a abreviarlo ya. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? Los hebreos pensaban que la Torá estaba seccionada así. ¿De qué trata Génesis? Trata del origen del mundo, el origen de la vida, el origen del ser humano. Eso es Génesis, el principio. El Éxodo trata de Moisés y trata de la salida De Egipto. de Egipto, ¿no es cierto? Eso es un éxodo, cuando la gente sale de un lugar para otro. Levítico, ¿se acuerdan de un personaje que la semana pasada representaron donde el samaritano ayudó a una persona, pero antes del samaritano pasó un levita? ¿Y ese levita de dónde proviene? Del pueblo de Leví. Del pueblo de Leví. Leví era uno de las 12 tribus de Israel. Estos levitas, ¿de qué se encargaban? De las cosas sagradas del templo, como unos acólitos, como unos sacristanes. Eran los encargados del nacimiento. Todos los levitas tenían que dedicarse a eso. Los levitas, el templo. ¿De qué nos habla Números? Perdón, Levítico nos habla de una cosa más. Nos habla de las leyes. Prohibiciones. ¿No es cierto? Muy bien. Números. ¿De qué habla Números? Censos, conteos, no todo lo que tenía que ver con la parte de la ley y tendría que ver 40 días, 40 noches, etc. Censos, numeración, censos. ¿Y Deuteronomio de qué trata? Casi como el Levítico, pero vuelve a repetir, si se han dado cuenta algunos, vuelve a repetir parte de la historia de Éxodo. Sí. Algunas cosas de Éxodo lo vuelve a coger en Deuteronomio. ¿Cierto? Es una repetición. Vamos a ponerlo así, después les voy a explicar por qué. Deuteronomio. Entonces, todo eso se pensaba que Moisés lo había escrito. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo descubrieron que no lo había escrito Moisés? A ver, los que tienen un poquito más de conocimiento. ¿Cómo se puede saber que estos libros no los escribió Moisés? No habían datos, no había papel. Lo había escrito en Estaban caminando, no había tiempo. ¿Lo escribió con informes? No, un equipo. Un informe. Claro, no es Que a través de la tradición se llevaba, y no necesariamente de Moisés era el único, sino había otros que le acompañaban, ¿no? Entonces, él se dedicaba más a la parte legislar de las leyes. Y había otro grupo de los ancianos que se encargaban de repente escribir, ¿no? Muy bien. Hay una parte del Pentateuco que habla sobre la muerte de Moisés y si sigue el pueblo. O sea, Ahí no está. pudo haber escrito Moisés su muerte mismo Porque se murió. porque se murió y ya no pudo seguir escribiendo. No sé Muy cómo bien. llegaron a esa conclusión porque Moisés ya había muerto. Esa es la respuesta más certera.
Moisés cuenta su propia muerte, no puede haberla hecho. ¿No es cierto? Es como nosotros escribiéramos nuestro epitafio y toda nuestra vida después de muertos. No se puede. Probablemente fue la escuela de Moisés, los seguidores, ¿no?, que pensaron y retomaron algunas cosas de acá y lo volvieron a escribir nuevamente. Ahí está el Deuteronomio, por eso lo puse acá. Y deutero, ¿qué significa la palabra deutero? Después. Después. Segundo. Segunda ley. ¿No es cierto? Ya está. Muy bien, hemos descubierto la Torá. Esta es la ley de Dios. ¿Y qué hacían los judíos? Los judíos eran había una parte de los judíos, un sector que eran tan escrupulosos que no podían acercarse a Dios ni pronunciar su nombre, ¿no? De repente habrán escuchado cómo hacían para coger la Torá. La Torá, imagínense que acá la tenemos. Imagínense, ¿no? Esa es la Torá. El judío era tan escrupuloso que no podía tocarla. ¿Qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? Si esta es la original, la Torá, había una Sefer Torá, era una copia, y la copia sí podían utilizarla, esta no. Y tenían, por ahí habrán escuchado, algunos palillos, unos palillos así largos, que iban pasando, porque ellos se consideraban tan impuros que no podían utilizar sus propias manos, sus manos estaban impuras. Por eso es el tema de que Jesús critica. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Se dan cuenta ahora de eso? Ya está. Se los digo así como una pildorita para que le tomemos así un poco más de interés a esto. Torá, los libros de la ley. Y eso que les cuento está por acá, el Levítico. Esta letra. Neherim. ¿Qué será Neherim? ¿Qué será Neherim? ¿A qué se refiere? Se refiere a los profetas. Ahora sí te pido, abre tu Biblia. De repente por ahí tienes... A ver, ¿cuál es el primer profeta? ¿Cuál es el primer profeta? Vamos a ver, vamos a descubrirlo. ¿Josué será? En el orden, no sé, por ahí en los índices dice profetas mayores, profetas menores, ¿no? ¿Quiénes son los profetas mayores? Busquen a ver en su índice. Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿alguien más? Baruch, profetas mayores, Daniel, Oseas, Joel. ¿Tenemos ya todo? ¿Ya está? Muy bien. ¿Continuamos? Sí se ve ahí, ¿no? Más o menos. Ya. No quiero apagar el proyector para no... Ahí está. Y hay otro término para completar esto. Gesutim. También puede ser acá con V y con mechita sin problema. Sinónimo, escritos. Son escritos varios. Escritos varios. Y ahí está, ¿no? Ahí puedes copiarlo. Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth. Ahí también hay una variante entre B grande y B chica, ¿no? No hay problema. Póngalo así nomás. Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y las Crónicas, que son 2 libros. Primera y segunda de Crónicas.
judío, esto era lo que valía, solamente esto y nada más, ¿sí? Porque fue escrito en griego, en hebreo y en arameo. Todo esto regía la ley para ellos. Para un judío no le importaba nada más, por eso hay unos libros que faltan, ¿no? Faltan los que se llaman deuterocanónicos, falta el Nuevo Testamento y todo eso. Entonces, les explico ahora. ¿Se acuerdan de su línea del tiempo? ¿Qué hicimos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a ponerla aquí, creo que la tengo por acá. Esa con dibujitos. ¿Ya? Voy a ponerme aquí. Ahí están los profetas, la división del reino, ¿no? Dividida en dos, ¿no? Primero, perdón, están los reyes, ¿no? Saúl, David y Salomón. La división del reino, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Y tenemos ahí el primer destierro, el destierro del reino del norte a Siria. Y en la parte de abajo tenemos la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad y el destierro a Babilonia, lo que les contaba, ¿no? Y es ahí donde, si no más me acuerdo, les dije la semana pasada, el pueblo recién allí va a empezar a poner por escrito muchas cosas que lo tenía por tradición oral. Y es donde el pueblo se empieza a preguntar, ¿por qué estamos acá si Dios nos prometió tierra y descendencia? Ahora se entiende eso, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Entonces el pueblo dijo, es porque hemos sido infieles, es porque hemos roto la alianza, por eso estamos acá. Es porque nos hemos ido con otros dioses y no escuchamos a Dios. Es la reflexión que hace el pueblo. Y este pueblo, estando aquí en el destierro, empieza a poner por escrito algunas cosas. Empieza a recolectar información oral y va haciendo sus escritos. Por decir, el relato de la creación que nosotros conocemos, ¿no? De Adán y Eva. Ahí me voy a detener un ratito. Vamos a nuestra Biblia. En el capítulo 1 del Génesis. Ya sabes que Génesis significa origen, principio. En el capítulo 1 del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguientes, te habla del relato de la creación ¿en cuántos días? En 7 o en 6. En 6. Y el séptimo descansó Dios, ¿no es cierto? Ya está. Eso te habla más o menos hasta el versículo 26, perdón, que creó al hombre. Y luego continúa ese relato, si somos bien atentos a la lectura, continúa el capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Ahí termina todo el párrafo. Pero empezando el capítulo 2, versículo 5, empieza otro relato, también de la creación. Y empieza el relato de cómo Dios creó a Adán y Eva. Y cómo los animales los puso para que el hombre los dominara, crezca, multiplíquense. Les pregunto, a ver, tenemos dos relatos de la creación. El primero de 7 días o 6 días y el segundo de un momento, de un día. ¿Por qué tenemos dos relatos de la creación? Uno es sacerdotal, otro es yavista. Para los que no hemos escuchado, son dos escuelas diferentes. Son dos relatos diferentes en lugares posiblemente diferentes. Pero, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue el segundo? El primero fue el segundo. El primero fue el segundo y el segundo fue el primero. ¿Cómo es eso? Se lo pongo así bien fácil, ¿ya? Los que son como yo fanáticos de esta película La Guerra de las Galaxias. Cuando nosotros vimos y éramos chiquitos, vimos 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ahí acabó. Pero el ingenioso George Lucas dijo, esto tiene que tener un origen. Y le agregó 3 películas más. Entonces, si antes teníamos 1, 2 y 3, él las puso al principio. 1, 2, 3. Y estas cambiaron. Esta es la cuarta
esta es la quinta y esta es la sexta. ¿Y qué vemos de... ¿Cómo podemos saber? Nosotros podemos saber eso, pero en el 2030, una persona que vea estas películas las va a ver de corrido. Pero ¿cómo les explicamos nosotros que no fue así, sino fue al revés? Se lo explicamos de la siguiente forma. Estas tres tienen demasiados efectos especiales, mucha tecnología. Estas no. Si estas son las últimas, deberían estas tener más efectos especiales. ¿Cómo se llama esto? Un anacronismo, fuera de tiempo. Fueron creadas fuera de tiempo. Para explicar el origen de estas. Por eso aquí sale el emperador, ¿no? Darth Vader, que es bueno en un principio, llamado Anakin, ¿no? Desde el origen y todo eso. No sé si me dejo entender. Ya, lo mismo pasó en la tradición sacerdotal y la tradición yavista. La primera que la vimos en la creación de los 7 días fue la segunda. Y la primera fue Adán y Eva y la inocencia del pecado y todo eso, perdón, del hombre y de la mujer y todo eso. ¿Y por qué fue así? Porque dos grupos diferentes de personas que estaban en un lado y otro lado tenían una escuela y se les ocurrió hacer eso. ¿Y cómo se les ocurrió? Bien fácil. ¿Se acuerdan de esto? El pueblo de Israel, estando en el desierto, también se pregunta, ¿y nuestra tierra? Están en búsqueda de su identidad y también quieren ellos, como lo habían sido antes, cuando habían tenido un rey, luego el otro rey, luego el otro rey, tenían un espacio determinado, una nación. Ellos querían volver a ser una nación, pero no pudieron hacerlo porque estaban desterrados. ¿Qué hacen? La famosa palabra de estos tiempos. Copian o plagian, por así decir, mitos o cosmovisiones de los países que están alrededor, de los pueblos de alrededor. A ver si me acuerdo, y próxima semana les traigo un relato de la creación muy similar al que tenemos acá en la Biblia, pero del pueblo de Babilonia. Ellos conocían los pueblos de alrededor, conocían su cosmovisión, la visión que tenían de la vida. Inclusive sobre el diluvio hay uno también. También hay uno del diluvio, ¿no? Sí. De Moisés también hay de Moisés. Hay de Moisés. Entonces, esto no es que la copiaron por copiar, no, sino cogieron este relato y lo adaptaron a su realidad. Y lo adaptaron a su entonces, a sus circunstancias y todo eso. Por eso se llama, crearon su propia cosmovisión, el pueblo de Israel. Y su cosmovisión, aunque no está escrito no está en la clase, ya me voy a apartar un poquito de la clase, no lo he preparado eso, pero me voy a servir del guión. ¿Cuál fue la cosmovisión para enlazar con este destierro? Adán y Eva. Si en el destierro se pusieron a pensar, ¿por qué estamos aquí? Ah, ya. Estamos aquí por ellos, ¿no? Y ellos cometieron un pecado. Ya, a ver, vamos a armarlo juntos. Dice que Dios era muy amigo de Adán y Eva y andaban por el jardín del Edén, ¿no? Y andaban muy caminando y andaban desnudos. ¿Qué significa en la Biblia estar desnudos? Pureza, impecables, ¿no? Ser transparentes, eso significa en la Biblia. Entonces eran amigos, pero Dios le dice, te doy todos los animales para que tú los domines y domines la tierra, y te pongo en este jardín para que comas todo lo que tú quieras. Pero, hay un pero. ¿Cuál fue el pero? No comer del árbol que está en este lugar
¿Y el árbol de qué era? ¿De manzanas, peras? No, el bien y del mal. De la ciencia del bien y del mal. A veces me ha pasado a mí y a muchos les habrá pasado, ¿no? La manzana, ¿no? ¿Y de dónde sacamos la manzana? No era manzana el árbol, ya, pero el árbol del bien y del mal. Y les hace una advertencia y les dice, el día que tú comas de ese árbol, morirás, ¿no es cierto? Ya está, entonces, por ahí, ¿cómo sabemos que es un mito? Los dos estaban por ahí y podían comer de todo, pero se le apareció la serpiente y la serpiente les habló. Las serpientes nos hablan, ¿no es cierto? Pero es un mito. Entonces la serpiente le dijo, ¿por qué no comes? Mira este fruto que está tan apetitoso, ¿no? Y la mujer comió. ¿Y comió solo la mujer? ¿Qué hizo? Le dijo, no, esposo, mira, come, qué rico. Y el esposo cayó redondito, comió, ¿no es cierto? Ya está. Entonces por ahí vino Dios caminando por el jardín. Adán, Eva, escucharon la voz de Dios y se escondieron. ¿Y qué? Aparte de se escondieron, ¿qué hicieron? Se taparon con un hoja, me imagino, con lo que encontraron, ¿no? Y Dios le dice, Adán y Eva, ¿por qué están escondidos? ¿Por qué se han tapado? ¿No será que habrán comido del fruto que les prohibí? ¿Qué hizo el genial de Adán? La culpa la primera. Mujer tenías que ser, me echó la culpa, ¿no? Ya está. La mujer que tú me diste me dio de comer. Claro, le puso una pistola y le dijo, come, ¿no? Y el varón, y la mujer que dijo, No se queda atrás, le echó la culpa a la serpiente. igual, fue la serpiente la que le dio de comer, ¿no es cierto? Hasta ahí. La serpiente no encontró a quien culparse. Así es. ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Desobedecer. Miren, el pecado es múltiple. Uno, desobediencia. Otro, Creer que. soberbia. Claro, eso. ¿No? Creer de que van a ser como Dios, no comer de lo que le dice la serpiente. Muy bien. Les dijo, el día que comas, la serpiente, Dios sabe que cuando tú comas, le dijo a la mujer, vas a ser tan poderoso como él. Comió. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito de ti. Ahora yo soy Dios y déjame a mí ser como soy. Ya no necesitamos de ti. La soberbia. Y hay otro pecado. El no aceptar la responsabilidad, echar la culpa. ¿Cómo le llamamos eso? Justificarse. Justificarse. Anécdota que hoy día estaba en mi colegio trabajando en la mañana y tenían que presentar los alumnos un trabajo. Y les di 2 semanas para que lo presenten, ¿no? Son catequistas de confirmación, tenían que preparar un tema. Y vino Coco. ¿Sabes qué? Hemos hecho el trabajo, pero no lo hemos tipeado. Pues no lo has hecho. No, pero lo hemos conversado. Pero no lo has hecho. Pero lo conversamos y le dije a él que lo tipee. No, no me ha dicho. Entonces, entre los dos estaban echando esa culpa. Se volvió a repetir esto. Al final no lo hicieron. Justificarse y echar la culpa. Culpar al otro. Y en nuestra sociedad, ahora vamos al taller, parte del taller, ¿no? Nuestra sociedad, ¿cuántas veces echamos culpa al otro? Casi siempre, ¿no? Y especialmente ahora, ¿no? En campañas presidenciales, sí, los candidatos, pues, muchos de ellos, no debería hablar de política, ¿no? Pero un ratitito nomás, mucha culpa tienen ellos, pero mucha culpa a veces tenemos nosotros, ¿no? Entonces, conciencia social, conciencia nacional, ¿no? Va por ahí el tema. No echar la culpa. ¿Consecuencia de esto? ¿Qué se rompe? Un ratito. Se rompe la alianza, la amistad. Cuando yo hago lo siguiente, a ver, sale, sí sale ya, no estoy gordito. Este del símbolo de alianza, ya no lo voy a usar, me voy con otra persona. Rompí la alianza. Los esposos, si pasa eso, ya no vuelven a ser amigos, ya no hay confianza, salvo que sean muy maduros.
salvo, pero ya está esto roto, ya está esto pisoteado. ¿Se dan cuenta cómo esto tiene relación con todo el tema ya del canon bíblico, ¿no? Y todo eso, el origen? No sé, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les llama la atención? Libros apócrifos, ¿no? Y habrán escuchado de estos libros deuterocanónicos. Ya. Vamos a explicar primero deuterocanónicos para luego ir a apócrifos. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué pregunta le hizo Luis cuando empezamos la clase? Les dijo, no, más que pregunta, les dijo, vamos a tratar acerca del canon bíblico de los que estuvieron en clase. Y les dijo algo más. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ni Luis se acuerda, no, sí se acuerda. ¿Por qué nuestra Biblia tiene estos libros y no tiene otros? Algo así les dijo, les hizo un comentario, ¿no es cierto? Ya. De esto que ustedes han hecho este ejercicio de escribir en su Biblia, Torah, Nedim, Ketuvim, esto es la ley para el judío, ¿no? Para el judío, o en otras palabras, el hebreo. Pero este hebreo, ¿dónde vivía? ¿Dónde vivía? Palestina. En Palestina. Palestina. Ya está. Entonces, va a surgir un canon, un primer canon, vamos a llamarlo así, que se llama canon palestinense. Este era el canon palestinense. Esto regía para el pueblo judío. Pero hay algo que va a hacer, a motivar que surja otro canon. Canon alejandrino. ¿Se acuerdan del mapa que les puse y les dije que pasaba Egipto y había una ciudad importante, se llamaba Alejandría, y que había una biblioteca? Ya está, una biblioteca muy famosa, ¿no? Que dicen que por allí que se quemó y le echaron la culpa a los cristianos y todo eso. Esa es la biblioteca de Alejandría. Entonces, ¿qué será el canon alejandrino? ¿Habrán escuchado alguno? ¿Qué es el canon alejandrino? Ese es el canon de los judíos de la Septuaginta. De la Septuaginta, ¿no es cierto? Ya, les cuento para los que no han escuchado. Un poco de historia, ¿ya? En Palestina, perdón, en Egipto, había un emperador, ¿no? Un faraón, ¿no? En ese tiempo más o menos, estoy hablando del año 300 o 330, por ahí, entre estas fechas, antes de Cristo. Se llamaba Ptolomeo II. Habrán escuchado de él. Este Ptolomeo II, ¿qué hace? Como era emperador de Egipto, tenía su gran biblioteca, escuchó hablar de la Torá y se informó de la Torá que estaba en Palestina. ¿Y qué hizo? Mandó una comisión de personas para pedir una copia de la Torá para llevarla a su biblioteca. Entonces, los gobernantes de Palestina accedieron, le dieron permiso y llevaron a Egipto una copia de la Torá. ¿Y qué pasó con esta Torá? Este personaje convocó a un grupo de ancianos, dicen que alrededor de 72 ancianos, dicen que alrededor de 72 ancianos tradujeron esta Biblia hebrea. ¿En qué la tradujeron? En griego. ¿Vas a decirnos algo, Hugo? No, está en griego. En griego. ¿Por qué en griego? Porque
idioma oficial, es como decir ahora comercial, es el inglés, pero para ese tiempo era el griego. El griego, ¿no es cierto? Tengo por aquí donde estaba. Ahora es mandarín, ¿no? Ahora es el chino mandarín, ¿no? Ya, a ver. Nuevamente el mapa. Imaginémonos, yo lo voy a hacer acá ya. Estaba dividido en dos el mapa, no dividido geográficamente, no, solamente en línea. En un lado se hablaba el latín, ¿no? Esto va a ser posterior a todo esto, más o menos época del siglo III después de Cristo, ¿no? Tiempo de las persecuciones romanas. El latín. En este lado se hablaba el griego. Aquí estamos en Palestina, el hebreo. Ya está. Olvidemos un ratito el latín. El griego. No todos hablaban el griego así, el griego culto. Por ahí lo han dicho, ¿no? El griego comercial se llamaba griego koiné. ¿No es cierto? Entonces, si está esta línea acá, y acá está Egipto, ¿qué le conviene a este gobernador? Traducirlo al griego comercial, porque todo este lado está hablando ese idioma. ¿Sí? Y había otro evento. Hay un término que se llama la diáspora. ¿Qué es una diáspora? Dispersión. Cuando vinieron los babilonios y asaltaron Jerusalén y se llevaron a algunos al destierro, otros quedaron. Pero otros quedaron, no solamente se quedaron ahí, otros huyeron y se dispersaron por todas las partes del imperio. Por acá, por allá, por acá. Y otro grupo de judíos se instaló acá, en Alejandría. También habrá sido un motivo de por qué lo pusimos en griego, ese idioma, ¿no? Se llamaban los judíos de la diáspora. También son judíos, pero ya no están alrededor del templo. En Palestina hay un templo y siguen ahí. Pero estos, ¿a qué templo van? ¿Hasta ahí me siguen? Ya está. Entonces, volviendo a Ptolomeo, 72 ancianos tradujeron esta Biblia. ¿Y por qué se llama Septuaginta o Septuaginta? Hugo, por acá. Por los 70, ¿no? Por los 70. ¿Y quiénes son esos 70? ¿O qué significa 70? Dicen que por ahí que en 70 días tradujeron la Biblia. Por eso se llama la Septuaginta, ¿no? De los 70. Así lo dicen. ¿Habrá sido verdad? No lo podemos saber. Pero ahora ya hay una nueva versión. Ya no es esta de acá. Miren, esta de acá es para los judíos. Esta de acá, ¿para quién es? Es para los judíos de la diáspora. ¿Y qué significa estar fuera del país y ya no estar en el mismo lugar? ¿Qué significa? Los de acá están viendo sus 4 paredes y no hay más. Los de acá tienen otra visión del mundo. Es como cuando nosotros salimos de viaje, ¿no es cierto? Hemos visto, Perú era más grande, ¿no? Era más grande, ¿no? Yo pensé que Perú solamente era lo más bonito. No, hay más grande. No puedes ver más cosas, estás en contacto con otras mentalidades. Entonces, tendrían que adaptar esta Septuaginta a los judíos, que estaban dispersos por diferentes partes. Pero estos de acá, estos judíos, no aceptaban esto. ¿Qué hacer? ¿En qué nos valemos? ¿Nos valemos en esto o nos valemos en esto? ¿Cuál será? ¿A cuál le damos importancia? A esta. ¿Por qué? Y está bien, pero ¿por qué le damos a esto valor? Inclusive
Jesús creo usó una versión. Jesús usó la versión. Porque hay pasajes bíblicos donde habla Jesús o ponen los autores en boca de Jesús que Jesús utilizó algunos pasajes de esta Biblia, ¿cierto? Entonces por eso yo les pongo ahí ahora sí, a ver, vamos a borrar un poquito para que se pueda ver esto. Deuterocanónicos son aquellos libros que alguna vez han estado en duda. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Pusieron en duda todo esto. Dijeron, no le vamos a hacer caso. Vamos a hacer caso a nuestra ley, a nuestro canon palestino. Están siendo puestos en duda por algunas comunidades hasta que la iglesia los acepta, ¿no? Va a pasar el tiempo, los años, y estos libros, que son los que faltan ahora en su Biblia y ustedes los tienen que completar en su hojita, le vamos a poner deuterocanónicos y son estos de acá. ¿Sí? A ver, complétalo en tu hojita. Respondiendo a algo que ustedes me han estado preguntando. Si bien es cierto, aquí, en este alejandrino, ¿cuántos libros eran? 46. 46. En la fijación de este canon, cuando se dice van a ser 46, hemos escuchado un término, libros apócrifos. ¿Qué eran apócrifos? Falsos libros. No inspirados. No reconocidos, no inspirados, aquí está, ocultos, escondidos, ciertos libros religiosos que la iglesia no los ha aceptado como inspirados. En la formación de estos alejandrinos también hubieron otros que están postulados a hacer esto, pero no fueron reconocidos. Ahorita no lo voy a detallar así, detalle por detalle. Macabeos, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, que no están en la Biblia, ¿no? Entonces, así como esos, también se propusieron otros, se postularon otros, pero quedaron esos como fijos. Como dato, los que tienen la Biblia de Jerusalén, ahí está la relación de los libros del Antiguo Testamento griego, y ahí aparece justo los libros que menciona el profesor Jorge, ¿no? Tercera, cuarta de Macabeos. Para los que tienen esa Biblia, la estudio, por si acaso. Y también, así bien detallado, aparece en esta Biblia común que tenemos, la latinoamericana, ¿no? Ahí están los libros deuterocanónicos, también está estructurado el Pentateuco, libros proféticos y escritos, ¿no? A ver, unos datos importantes. A ver, de repente, Lalo, esto después les puedes enviar porque esto lo he estado trabajando, reflexionando un poquito. Ahí está lo que les contaba de Ptolomeo, datos importantes yo les he puesto, ¿no? Surge el canon, los dos cánones, canon alejandrino de la diáspora, deuterocanónico significa segunda ley, ahí yo me he equivocado, es segunda ley, ¿no? Hay un concilio en Yamnia, habrán escuchado, ¿no? Puede ser escrito con J o con Y. ¿Qué es el concilio de Yamnia? Ahí se reunieron inclusive dijeron que Jesús era un bastardo. Ya, sí, muy bien. Y que ¿qué más? Los libros que no se escribieron antes o en griego, ¿no eran reconocidos, o antes del destierro. Hay otro dato, ¿no? En el año 70 después de Cristo, para que vean, en el año 70 después de Cristo, ¿no? Ustedes se acuerdan, en el año 30, vida pública de Jesús, ¿no? Muerte y resurrección. En el año 70, ¿qué pasó? Destrucción del templo de Jerusalén. Destrucción del templo. ¿Por qué lo destruyen? Los judíos se rebelaron, aprovechando la guerra que tenían
los romanos, ellos aprovecharon en liberarse. Ya está. Y estos judíos destruyeron ese templo, ¿y dónde se refugiaron? En un lugar llamado Masada, ¿no? Ahí se atrincheraron y dijeron: de acá nadie nos mueve, ¿no? Pero ya estaba destruido el templo. Nuevamente el pueblo se quedó sin tierra, sin propiedad, sin identidad. Saben, hoy en día hay una guerra por allá por Palestina con Israel. Esa guerra, su origen es esta. Es desde atrás, toda la vida, la búsqueda de la tierra. Y nadie se pone de acuerdo. Claro, por ahí se meten conflictos privados de otros países por temas de petróleo y todo eso, pero en el fondo es el tema de ellos. Una guerra que ha durado, mira, ¿cuántos años? ¿Cuántos siglos? ¿No? Entonces, este dato se lo pongo porque se destruye el templo y los judíos son aniquilados y una vez más se van a la diáspora. Ya no hay nada de territorio, ya no hay identidad y todo eso, perdieron todo, ¿no? Y se metieron a ese lugar y los que se quedaron aquí eran puros hombres y arrasaron contra ellos todos los romanos. Entonces, les cuento este dato porque tiene que ver con esto, ¿no? En el año 90, por ahí había judíos todavía, año 90, se juntan en un concilio en Yamnia, lo que decía mi amigo, ¿su nombre? Manuel, lo que decía Manuel. En Yamnia se juntan los judíos y dicen: lo único que vale es el canon palestinense. Ya está, y ahí está lo que decía él. Entonces, vamos a poner, aquí creo que yo tengo un pequeño video para ver esto que son los apócrifos. Jesús a los 5 años de edad. El niño Jesús a los
Bueno, primero, ¿qué les suscita esto que hemos visto? ¿Qué despierten ustedes? Que no es verdad. Uno. ¿Qué más? Mucha imaginación no lo ha hecho. Mucha imaginación, mucha fantasía. Y nunca Jesús va a poder ser animal de otra persona. Ajá. Va a hacer el bien. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, les he comentado esto, les he puesto este video, estoy buscando a ver qué les pongo a ustedes para comprender un poquito la idea. Se me ocurría esto, ¿no? Los evangelios apócrifos. Y en estos evangelios apócrifos, como libros apócrifos, es lo mismo, ¿no? En el sentido de su origen, su canonicidad, ¿no? A ver, les cuento ya. Si hiciéramos una línea del tiempo, disculpen que sea chueco, el nacimiento de Jesús. Ya está. Más o menos se sabe de él hasta los 12 años de edad, cuando se pierde en el templo, ¿no? De los 0 hasta los 12 años. De ahí no sabemos nada, hasta los 30 y 33. Vida pública. Ya está. Vida pública de Jesús. Hasta ahí me sigue, ¿no es cierto? Ya está. Los evangelios apócrifos, primero, los evangelios canónicos, los 4 que tenemos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿qué hacen? ¿Cuándo fueron escritos? Aproximadamente, más o menos, aproximadamente. Algunos historiadores, biblistas dicen que en el 60, otros dicen que en el 70, más o menos, Marcos, en el 80, por ahí Lucas y Mateo, y en el 100, Juan. Son referencias, ¿no? No hay ninguna certeza, ¿sí? Ya está. ¿Y qué hacen estos personajes, ¿no? Estos autores. Miren cuánto tiempo ha pasado. ¿Qué les importa a ellos de Jesús de Nazaret? Despertar la fe en la comunidad. Ese es su interés. ¿Qué es lo que más tienen a la mano? ¿Qué datos tienen más a la mano? Esto, porque está cerca de la resurrección, está cerca a esto. ¿Qué está más lejos? Está más lejos eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se acordarán, porque por aquí todavía estaría, ¿verdad, María? Algunos recuerdos que han transmitido de la infancia, de todo esto, ¿no? Nada más, no les interesó nada más, les interesó la fe. ¿Qué hacen los apócrifos? Quieren indagar, que quieren ver qué pasó en esta etapa. Y por eso surgen estos relatos que yo les he puesto ahí en el video y otros más, ¿no? Vamos a ponerle como búsqueda histórica, de los 12 a los 30 años. Eso les interesa, al estilo de un reportaje. Pero la Biblia no es un reportaje, ¿no? No sabemos eso. Entonces, los apócrifos buscan completar esto que está en vacío. Está vacío porque no se sabe nada. Pero ¿qué podríamos saber a la luz de la fe? ¿Qué haría Jesús de Nazaret en ese tiempo? Lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Lucas, y el niño seguía creciendo en sabiduría, en gracia de Dios y obedeciendo a sus padres. ¿Y qué hemos hecho nosotros desde niño? Estudiar, comer, jugar, lo que sea, obedecer. Pero la intención de este personaje no era saber a detalle. No sé si ahí captamos la idea. Ya, eso mismo que hacen los apócrifos en la vida de Jesús, los apócrifos tratan de hacer en los diferentes libros. Por eso se llaman libros no reconocidos como inspirados. Estos, el Evangelio, lo menciono ahorita, ¿no? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, no son reconocidos como inspirados. Después, un poquito más voy a avanzar la clase y les voy a decir, hay unos criterios para que sean aceptados y reconocidos estos libros.
para que los libros sean aceptados dentro del canon, dijeron, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para poner un libro y que este sea cierto, sea inspirado? Se establecieron unos parámetros, unas normas, unos criterios de canonicidad. ¿Cuáles son esos criterios? Yo los he puesto en estos términos que coinciden con muchos autores bíblicos. Dicen el origen profético o apostólico. ¿Qué significa eso? Significa que, por decir, los libros del Nuevo Testamento hayan sido usados o hayan sido comentados por los apóstoles. Entonces, los apóstoles venían a ser unas personas que eran normas, que eran autoridad para el pueblo. Entonces, la comunidad primitiva de los cristianos, primitiva en el sentido que eran los primeros cristianos, decían, ya, estos textos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, han sido usados por ellos o reflejan criterios apostólicos, vamos a usarlos. Si eran así definidos y cumplían ese objetivo, eran puestos dentro del canon, había que analizarlos. Criterios de autoridad. ¿Cuál es el criterio de autoridad? ¿Qué significa la autoridad? A ver, ¿se acuerdan el pasaje de Jesús de Nazaret cuando está en la barca, dormidito, haciendo la siesta bien rico, y empieza la tormenta, y los apóstoles, ¿qué hacen? Se asustan, le despiertan, despiértate, no te interesa, encima le regañan, no te interesa que nos ahoguemos. Jesús se pone ahí, unas palabras al viento, y el viento se calmó. Jesús hablaba con autoridad. ¿Qué otro pasaje vemos o recordamos que Jesús habla con autoridad? No es este. Yo te digo a ti, levántate. O a la niña, ¿no? Talita Kumi, ya está. O por ahí. Cuando predicaba en el templo. Cuando predicaba en el templo, ¿no? ¿Quién es este que tiene tanta autoridad? ¿Quién es este? Habla con autoridad. De la camilla, sacan. La camilla, ¿no? Llévate tu camilla. A ti te digo, ¿no? Levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Entonces, la crítica ante los fariseos, ¿no? Y ante el pueblo judío. Si el texto mostraba autoridad para la comunidad primitiva, entraba a formar parte del canon bíblico. ¿Sí? Luego, el uso de estos libros de la comunidad cristiana en la liturgia. Entonces, estos cristianos reconocieron estos libros como apropiados. Empezaron a utilizarlo frecuentemente, ¿no? Lo acostumbraron. Entonces, entraron a formar también parte de la canonicidad, o como libros inspirados. Coherencia de vida, o con la vida, perdón. ¿Qué significa coherencia con la vida? ¿Qué significará? Realistas. Que sean realistas, que le digan algo al pueblo, ¿no? Que den coherencia. Y finalmente, el criterio de la exactitud histórica y dogmática. Dogmática un poco, esa palabra un poco fuerte, ¿no? ¿Qué significa exactitud histórica? Que haya pasado. Que haya pasado, ¿no? Como les decía hace rato. Ya no sería dogmática. Dogmática en el sentido Es histórica de fe. De fe, ¿no es cierto? Y dogmática. Si la comunidad tenía algunos libros que más o menos orientaran el tema de geografía, de ubicación, valían la pena y los tenían como libros inspirados. Por eso, ahora sí retomo el video que vimos hace rato. Ese video se aparta totalmente de la vida de Jesús. ¿Por qué se aparta? ¿Por qué se aparta? ¿Por qué difiere de la vida de Jesús? ¿Cómo lo presenta Jesús? Como caprichoso, rebelde, engreído, vengativo, se aleja de la realidad.
Otro de los videos que alguna vez he visto, no lo encontré ayer, es Jesús está ahí y están los soldados romanos, y los soldados romanos venían y pum, rompían o mataban todas las flores que estaban por ahí. Venía Jesús, hacía un gesto de magia y las flores volvían a nacer, ¿no? Tipo Harry Potter, ¿no? Entonces difieren a la realidad, no hay coherencia. Inclusive escribieron un libro, La vida perdida de Jesús. La vida perdida de Jesús. Inclusive que dijeron que Jesús estuvo en la India, adquiriendo sabiduría y todas esas cosas. Aprovecho ese comentario, porque en esta línea del tiempo, muchas de las tantas preguntas, ¿qué pasó en este espacio? Uno de ellos, que Jesús se fue a la India a formarse. Otra más jalada de los pelos, es que se lo llevaron los extraterrestres, le dieron toda la sabiduría y lo volvieron a traer al mundo. Por eso vino sabio. Por eso les digo, es recontra jalada de los pelos. Pero también que se casó con María Magdalena, por eso la película esta que hicieron Código Da Vinci. el Código Da Vinci, y la otra es La Última Tentación de Cristo, algo así, que sale con María Magdalena, el Código Da Vinci y por ahí muchas más películas, ¿no? Entonces la comunidad dijo, esto de acá es lo que tiene que normar. En el Nuevo Testamento, uno de los evangelios apócrifos, creo que les decía, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena. Entonces, El doctor, eso es un atento con la fe. ¿Cómo sabrían los que no saben y lo ven? más que algunos pueden llamarlos atentados contra la fe, sí, podría ser llamado así, son parte de ignorancia, parte de no estudiar el contexto que se vivió en ese entonces, ¿no? Por decir, retomo lo que les decía, María no se podía haber quedado sola, si no hubiera sido despreciada y hubiera sido tratada mal. Jesús, persona divina, persona humana en la doble naturaleza, no podía dejar a la madre abandonada. Por eso, mujer, ahí tienes a tus hijos. Juan, ahí tienes a tu madre. Y ese Juan no solamente es Juan, cristianos, ahí tienen a su madre. Quiérala, respétenla, ¿no? Pero si lo lees desde el otro punto de vista, Juan es un personaje, fue el discípulo de Jesús, sí, fue el discípulo de Jesús, pero no solamente se está orientando a él de exclusividad, se está orientando a la comunidad. Una lista antigua de un personaje llamado San Ambrosio y la lista que se tiene de los 70 del Antiguo Testamento. Luego se traduce al latín. ¿Por qué? Porque primero estuvo en hebreo, luego se tradujo al griego y luego hay una necesidad porque ya empezaron las persecuciones romanas y todo eso y el cristianismo se iba expandiendo. Ahora sí, al otro lado, ¿se acuerdan que vimos el mapa y yo lo dividí en dos? Para este lado era el griego koiné y para el otro era el latín. El cristianismo se estaba extendiendo para el otro lado, para la parte occidental. ¿Qué necesitamos? Ponerlo en este idioma conocido para el mundo romano, occidental, y se traduce al latín por este personaje llamado Jerónimo. Y la Biblia, en la Biblia latina se empezó a llamar la Vulgata. ¿Sí? Ya está. Luego, en el 405 se da la aprobación definitiva, ¿no? Ya totalmente aprobado. Y en el Concilio de Trento, a partir de este personaje llamado Lutero, hubo un concilio, el Concilio de Trento. Y en este concilio se fija como dogma todos estos libros que forman el cuerpo de la Biblia. Y en la Biblia, bueno, esta no es evangélica, pero en todas las evangélicas faltan los libros, ¿cuáles faltan? Deuterocanónicos. Tampoco no los aceptan, ¿por qué? Porque no los consideran como inspirados. Como inspirados solamente para ellos son lo que era el canon palestinense y los del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ellos, si hacemos una comparación a las Biblias, en su Biblia van a tener menos libros. ¿Sí? Entonces, va por ahí el tema. La
carta de Santiago también, ¿no? La mandan al último, ¿no? La mandan al último, ¿no? Entonces, ¿Y por qué respetamos siempre ese orden de Santiago? ¿por qué? Por el tema de la división de las cartas, ¿no? Tenemos, a ver, primero son los evangelios, ¿no? Pero Santiago fue obispo de Jerusalén, entonces sería antes, ¿no? Claro, pero la carta de Santiago es una de las cartas católicas. Entonces tenemos en el cuerpo del Nuevo Testamento los evangelios, las cartas de San Pablo, algunas que son de él y otras que le atribuyen a él dándole autoridad. Luego las cartas pastorales, que no son de San Pablo, pero también las atribuyen a San Pablo, y están a la escuela, y están las cartas católicas, y finalmente el Apocalipsis. Es un orden pues que se le fue dando para estructurar y definir todo esto del canon bíblico. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, la de Jeremías, la división de lamentaciones, ¿dónde la dieron? Ah, ya, les voy a enviar, bueno, Luis, perdón, yo lo conozco como Lalo. Luis, me va a hacer el favor de comentarles a ustedes en la plataforma una división que la tenemos aquí muy específica en esta Biblia de Jerusalén. Le va a tomar una foto, la va a pegar ahí, vamos a comentarlo, en el sentido de que aquí te ponen los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué se pone aquí Macabeo 3 y 4, se pone aquí Crónicas 3 y 4, y así del Nuevo Testamento se va poniendo otros? Entonces, ¿qué pasó? Como les decía hace un rato, ¿no? Hay algunos libros que fueron tomados, como bien lo decía, nombre del fundamento, Eduardo, los evangelios y algunos libros del Nuevo Testamento han tomado algunas cosas que son ciertas de los libros apócrifos y los han insertado allí. Entonces, lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Y también los libros, yo les comentaba que los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, en su mayoría fueron escritos en griego, pero eso no quita que habían algunas partes que estaban escritas en hebreo.